esta es una distinción muy importante. La morada del Espíritu Santo en nosotros, que es permanente, que es incondicional, es diferente de la llenura o control del Espíritu, que eso es lo que nuestra hermana decía hace un momento, porque la llenura o control del Espíritu sobre mi vida sí depende de mi sumisión continua, y esta dependencia puede variar según yo me comprometa o no con mi santificación diaria. Entonces, la morada del Espíritu es un hecho consumado de manera completa en el creyente al momento de creer, como lo acabamos nosotros de ver. En cambio, la llenura o control del Espíritu que ya mora en mí, ese sí depende de la sumisión continua que yo observe de mi sujeción al señorío de Cristo cada día. ¿Está clara esa diferencia? Sí. En conclusión, todo creyente verdadero es templo del Espíritu Santo desde el momento de la fe en Cristo. Y esto asegura tres cosas. Primero, que pertenecemos a Cristo. Si el Espíritu Santo, si alguno no tiene el Espíritu, entonces no es de Cristo. ¿Ok? Entonces, pertenecemos a Cristo es la primera cosa que esta morada representa. Dos, es un poder para vivir en gracia y no bajo la ley. Como dijimos hace tiempo atrás, no obedezco para recibir al Espíritu Santo, sino porque el Espíritu Santo mora en mí de manera permanente, es que yo estoy habilitado para poder obedecer. Y noten esto es muy importante, porque en la vida cristiana nos vamos a encontrar probablemente, yo esperaría que no lo hiciéramos, ¿verdad? Pero con temporadas en donde podemos estarnos alejando de la vida de santidad que Dios quiere que observemos, ¿no? Y hay que recordar esto, porque a veces la gente se aleja tanto que va perdiendo el sentido de esta morada del Espíritu en uno. Y de pronto te puedes alejar de tal manera que inclusive ya hasta dudes de que el Espíritu te habitó algún día. Pero si somos conscientes de lo que hemos aprendido hoy, vas a recordar en el fondo, no es que el Espíritu vino a morar en mí un día antes de que yo tomara todas estas malas decisiones, antes de que yo me apartara de manera tan radical. Y si el Espíritu mora en mí, entonces estoy habilitado para salir de este lugar en donde estoy. ¿Sí? Entonces es el momento, y le ha pasado a muchos creyentes que se alejaron de Dios, que llegan a un punto de quiebre y empiezan a orar, ayúdame. Y milagrosamente su vida empieza a moverse en otra dirección, ¿sí? Y salen de donde estaban atascados a veces por años o por mucho tiempo. ¿Por qué fue posible eso? Porque el Espíritu Santo les habilitó desde el día 1, aunque haya sido en el día 3000, en donde se hayan puesto las pilas, después de un tiempo de alejamiento, ¿no? A veces, lo más común es que la gente, yo he escuchado, que dicen, yo no era creyente. Dicen, yo una vez en una campaña hice una oración y yo pensé que me había convertido a Cristo y estuve un tiempo en la iglesia y después me alejé totalmente, y entonces después de años me di cuenta de que nunca había sido convertido, dice. ¿Sí? Sino que me convertí hasta después y ahora sí me convertí en cristiano. Y saben, les voy a decir algo. Nada más Dios conoce el corazón, ¿verdad? ¿Puede ser posible eso? Sí, puede ser posible. Pero yo creo que en una mayoría importante de casos, no es que no hayan sido convertidos. Es que no fueron debidamente discipulados y no se sometieron debidamente al señorío de Cristo, ya con la morada del Espíritu Santo en ellos, ¿no?
Pero también es un gancho de muchos ministros el querer atribuirse la conversión de una persona, ¿verdad? No, pues él y ella se convirtieron aquí con mi predicación porque yo sí predico santidad. Entonces, si alguien viene conmigo y me dice, yo hace muchos años estaba en la iglesia y todo, me alejé y ahora por fin, ahora sí ya me convertí, no contradeciría yo eso, pero a lo mejor sí pensaría, probablemente no es que te hayas convertido. No hay un asidero. Sí, es que lo que te ha pasado muy probablemente es que te has arrepentido de la vida que has llevado, ¿sí? Y que el Espíritu Santo que estaba ahí desde el día 1, exactamente, desde el día 1, te dijo, ¿sabes qué? Ya basta. Ajá. Necesitas ya cambiar de manera de ser, de vivir. Adelante. Entonces, yo prefiero dar esa lectura porque muchas veces para descalificar la salvación por la sola fe es que se habla de esta manera, ¿verdad? No, es que no nada más basta con creer en Cristo. Entonces, no, pues yo no me convertí. Sí dije que creía en Cristo y sí creí en Cristo, pero no viví como debía de vivir. Por lo tanto, creer en Cristo no es suficiente. No, creer en Cristo es suficiente. Es lo único que se necesita. Pero tu sumisión al señorío de Cristo, esa es la historia que sigue ahí. Y si tú fallaste en eso, qué bueno que estás arrepentido. Mira, como sea, así quieras pensar que te acabas de convertir, lo importante es que ahora estás caminando como Dios quiere que lo hagas. La última conclusión es que la morada del Espíritu Santo en nosotros es una motivación para la santidad. 1 Corintios 6, verso 19 al 20, fíjese lo que dice ahí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Esta es una pregunta que implícitamente lleva un reproche. Te estás portando como si no fueses esa morada de la que estoy hablando. Te estás portando como si tu cuerpo no fuera templo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, el verso anterior es un señalamiento contra la fornicación. Dice, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Por eso dice, ¿o ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ti, el cual tienes de Dios y que le perteneces al Espíritu y no te perteneces a ti mismo? Porque eso es muy importante. Entonces, pertenecemos a Cristo. Nos da el poder, esta morada del Espíritu Santo, para vivir en gracia y no bajo la ley. Y nos motiva a la santidad diaria al recordarnos que pertenecemos a Dios a través de esta morada de Dios Espíritu en nosotros. Dice Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo. ¿Y eso qué significa? Está hablando de esta presencia de la que estamos hablando aquí, de esta morada del Espíritu en nuestro corazón, a partir de que hemos creído, de estos ríos de agua viva en nosotros, a partir de nuestra fe en el Señor Jesús. ¿Algún comentario, alguna pregunta extra?